¿Soy la mala por haberle cobrado a mi amiga el vidrio de mi camioneta que su hijo rompió? La historia que les voy a platicar no es mía, pero la estaré contando en primera persona para que ustedes puedan entenderla mucho mejor. Bienvenidas al chismecito con su tía Ivonne. Tenía una amiga a la que ya no veía mucho porque pues se casó, ella tuvo hijos. Y de repente nos encontrábamos en algún cumpleaños de los hijos de mis otras amigas o muy de vez en cuando nos íbamos a echar un cafecito o algo. Porque hasta la canija tenía que cuando hacía cumpleaños para sus hijos nunca me invitaba que porque yo no tengo hijos. Pasó que ella se deja con el marido y por mensaje ella me estuvo platicando cómo estuvo la situación. Yo pues le escuchaba. Y habíamos dicho que cuando nos veíamos para que ella pues me pusiera al día, que para platicar bien, que para platicar a gusto. Por una o por otra razón, no se nos había hecho la salida. Más por ella que por mí, porque entre su trabajo y sus hijos pues no le quedaba tiempo. Ella un día me dijo que si almorzábamos y yo le dije que sí. Le dije que fuéramos a almorzar a algún lugarcillo y dijo que no, que porque andaba corta de dinero. Y me dijo que en su casa no se podía porque está viviendo con sus papás. Ella me comentó que si nos podíamos ver en mi casa, yo le dije que sí, claro. Me dijo que nos veíamos a la hora que ella dejara a sus hijos en la escuela. A mí me pareció perfecto. Yo la verdad no me esperaba que llegara con su hijo. Es un niño como de 8 años. Y no me gusta hablar mal de los niños porque me lo toman a mal porque yo no tengo hijos, pero la verdad es un demonio el chiquillo. Me comentó que se lo llevó que porque él andaba enfermillo. Y obviamente pues no se lo recibieron en la escuela. El niño traía un bat y traía una pelota para jugar como béisbol. Yo le dije que podía jugar en la banquetita en la calle porque pues meto mi camioneta y no queda mucho espacio. Ella me dijo que no, que porque como iba a estar solo en la calle, que no me preocupara que él iba a estar jugando en la cochera. El niño ya había estado como fastidiando, como de grosero con su mamá. Se pasó con nosotros un rato, se sentó en los sillones y subió los pies, su mamá no le dijo nada. El chamaco cuando se pasó a comer subió los pies en la silla, estaba de grosero y su mamá nada más se la de, papi, no hagas eso, a la muchacha no le gusta. Bueno, pues terminamos de almorzar y el chiquillo se sale a la cochera otra vez. Como a los 20 minutos nada más escucho el cristalazo. Ella nada más empezó así de, no amiga, discúlpame que no sé qué. Obviamente pues luego se fue. Al día siguiente le mandé la nota de lo que me habían cobrado por el vidrio, pues lo lógico era que ella lo pagara. Me dijo hasta de lo que me iba a morir y que según yo quería sacar negocio de ella. Me puso que me fuera a la y me bloqueó de todos lados. Todos me dicen que soy una mala esposa por haber dejado a mi marido ahora que su mamá y sus hermanos se fueron a vivir con nosotros porque están pasando una mala situación, pero yo no estaba dispuesta a cargar con responsabilidades que no son mías. La historia que les voy a platicar no es mía, pero la estaré contando en primera persona para que ustedes puedan entenderla mucho mejor. Bienvenidos al chismecito con su tía Ivonne. Yo duré 2 años de novia con mi esposo antes de casarnos y desde que yo lo conozco, mi suegra ya estaba sola, mi suegro ya había fallecido, pero la verdad es que los había dejado bien acomodados dentro de lo que cabe. Le había dejado una casa, le dejó un carro en que moverse, tenían un negocio y adicional a eso, ella recibe una pensión mes a mes del trabajo donde estaba mi suegro. Eso sí, todavía tiene ella niños chiquitos. Tiene un hijo de 18, tiene unos cuates de 12 años y una niña que actualmente tiene 10. Casi cuando yo y mi esposo nos acabamos de casar, ella un día le sale a mi esposo con que ya tiene novio, que anda con alguien y resulta que andaba con un muchachito todavía más joven que mi marido. O sea, andaba con alguien que podía ser su hijo. Y pues ese no es el problema, la verdad. A los pocos meses de que estaban saliendo, él ya estaba viviendo con ella. Y pues el muchacho no se veía como muy trabajador, al contrario, se veía que era un huevonazo, que nunca hacía nada, todo el día estaba metido en la casa, no hacía para nada, no le ayudaba ni en el negocio, nada. Eso sí, siempre andaba muy bien vestido el muchacho, siempre andaba jijiji para acá con los amigos, se le veía subiendo historias en el antro los fines de semana y mi suegra, bien gracias. A nosotros ya nos habían llegado rumores de que a él le gustaba que si el juego, que si la apuesta. Y eso a nosotros pues sí como que nos había preocupado, ya había hablado mi esposo con su mamá, pero ella decía que no, que nada de eso, que él era el mejor hombre del mundo, que era lo mejor que le había pasado. Ella pues enamoradísima. Como al año que tenían juntos más o menos, el negocio de mi suegra quebró. O sea, ella decía que pues que no, que ya no le iba bien, cuando era un negocio que se veía que era muy fructífero, que nosotros le habíamos ayudado allá a despacharlo y todo y veíamos que le iba bien, pues el chiste es que quebró. Después de eso, como al año y medio, un día llega con mi esposo y le empieza a platicar que pues su pareja tenía ciertos problemas con ciertas personas, pues gente mala pues y
Terminaron vendiendo la casa para pagar eso y ya le avisó a mi esposo ya hasta que la casa estaba vendida y ya hasta que prácticamente no había dinero de eso. Así que la señora empezó a rentó una casa y pues básicamente ya nada más vivían de la pensión que le quedó de mi suegro. Obviamente pues ya no les alcanzaba el dinero como antes porque pues ya no estaban en su misma casa, ya estaban pagando acá una renta, ya no tenían el otro ingreso del negocio. 2, 3 veces ya mi suegra le había pedido dinero prestado a su hijo, hasta que yo llegué a un punto en el que dije, no, a mí no me parece que le estés prestando dinero porque al final de cuentas va para el vago de su novio. Y para no hacerte el cuento tan largo, y hace aproximadamente 6 meses un día nos dice mi suegra que ya había terminado su relación con este tipo, pero la dejó endeudadísima, le quitó un montón de cosas, se empeñaron muchas cosas de su casa. El punto es que después de eso, un día mi esposo me dice, ¿sabes qué? Mi mamá y los niños se van a venir a vivir con nosotros. A mí la verdad la situación no me hace gracia, a mí no me pareció desde un principio, yo le dije que no estaba de acuerdo y aún así accedí. Le dije que estaba bien, que sí, que se podían quedar ellos con nosotros un tiempo, pero la gota que derramó el vaso fue cuando me di cuenta que mi suegra seguía viéndose con este muchacho. Y ella siempre decía que no tenía dinero para las cosas de los niños, nosotros terminábamos dándole dinero para las cosas de la escuela y así, y seguramente ella bien chucha dándole el dinero a aquel vago. Yo le dije a mi esposo que yo ya no quería que él ayudara, él dijo que era su mamá y que eran sus hermanos y que él no iba a dejar de ayudarlos, así que decidí irme yo. Mi suegra y toda su familia dicen que yo soy la mala, que soy una mala esposa, que no supe estar con mi marido en las malas. Y al final del día resultó que yo fui la mala. O sea, estoy mal por cobrarle a mi hijo y a mi nuera por cuidar a sus niños. Y es que ellos aseguran que yo hago diferencias, ya que también cuido a la niña de mi hija y a ella no le cobro. La situación que les voy a platicar no es mía, pero la estaré contando en primera persona para que ustedes puedan entenderla mucho mejor. Bienvenidas al chismecito con su tía Ivonne. Tengo una hija que es mamá soltera y desde que la niña nació, yo se la he cuidado. Mi hija no tiene pareja, así que ella necesita salir a trabajar. Pero la verdad es que mi hija es muy responsable. A mí y a mi esposo ella nos ayuda con la mitad de los gastos de la casa, mitad de despensa, mitad de luz, mitad de internet, mitad de agua. Y siempre que necesitamos algo, nos vamos en los gastos a medias o incluso hay veces que ella cubre todo el gasto. Mi nuera y mi hijo tienen 2 niños, uno de 7 años y uno de 2. Al primer niño, la verdad a mí casi ni me lo dejaban ver. Tenía que andárselos pidiendo o tenía que ir yo a su casa a verlo. El chiste es de que no me lo dejaban. Yo me ofrecí a cuidárselos y ellos me dijeron que no, que se los iba a cuidar la mamá de ella. Y hasta donde yo tengo entendido, a la señora se le daba un sueldo. Después vuelve a salir embarazada mi nuera de su segundo niño. Y sí, los primeros meses después de que pasó su cuarentena, la señora se los cuidó. Pero ya después de los 7, 8 meses que ya empezó a moverse más con la gateadera, ya dijo que ella ya no tenía humor para los niños. Y que si querían les cuidaba nada más al más grande, pero que el más chiquito ella no lo cuidaba. Y ahí sí me dijeron a mí que sí podía cuidarlo y obviamente ellos por practicidad y por no ir a 2 casas en la mañana me dijeron que sí les cuidaba a los 2. Yo accedí y les dije que sí. Yo pensé cuando pase el primer mes, la primer quincena me van a dar algo. Pues no me dieron nada. Y los niños pues están prácticamente todo el día aquí en la casa, aquí almuerzan, aquí comen. Lo único que no hacen es cenar aquí. Incluso se empezó a hacer costumbre que en los fines de semana en los que ellos salían a comprar cosas, también pasaban primero y me los dejaban. Y un día me pregunta mi viejo, oye, ¿cuánto te está dando este canijo porque le cuidas a los niños? No, pues nada. Y es que luego había veces que hasta llegaban de trabajar y también ellos comían ahí. Y es que ya había pasado más de un año que yo les estaba cuidando a los niños. Y dije, bueno, está bueno el encaje, pero no tan ancho. Un día de los que fueron a recogerle a los niños, platiqué con mi hijo, con mi nuera, y les dije que pues necesitaba que me pasaran dinerito a la semana por cuidarles a los niños. Yo dije mínimo para que pues cooperen ellos también con los gastos de la casa y lo que consumen los niños aquí. Pues mi nuera pegó el grito en el cielo y me empezó a decir que cómo hago diferencias con mis nietos, que como a los de mi hija sí se los cuido y que a ella no le cobro nada, que no fuera ella porque a ella ni un peso le pedía, que ahí se notaba como yo tenía nietos consentidos, que a sus hijos no los quería igual, que luego ahí se notaba que yo discriminaba a los suyos. Y mi hijo, que sabe que su hermana paga muchas cosas de la casa, en vez de defenderme le dio la razón a ella. Ese día hasta me hicieron llorar. Eso sí, no me dejaron de traer a los niños. Y me empezaron a dar 500 pesos a la semana, cuando yo sabía que a su mamá le daban 1,500. ¿Acaso yo soy la que estoy mal?